Casi todos cometen el mismo error, y es que seguramente querés comer mejor, querés cumplir algún objetivo nutricional, pero no sabes bien qué es un nutriente, qué tipos hay, dónde los podemos encontrar y qué funciones cumplen. Es normal, pero es más o menos como pretender manejar un auto sin ni siquiera saber lo que es un auto o para qué funciona cada pedal. Y es por esto que armé este video en donde te voy a resumir todo lo que necesitas saber sobre los nutrientes, explicado de una manera breve y muy fácil de entender. Y te aseguro que si te quedas hasta el final del video y logras entender los conceptos que vamos a tratar, mejorar tu alimentación va a ser mucho más fácil. Vamos al grano. ¿Qué es un nutriente? A mí me gusta decir que un nutriente es como una partecita de un alimento que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Esto quiere decir dos cosas. La primera es que nuestro cuerpo no necesita alimentos específicos, sino lo que necesita son nutrientes. Y la segunda es que esos nutrientes los podemos sacar de diferentes tipos de alimentos, medio que se relacionan. Un ejemplo perfecto de esto son las personas que no consumen alimentos de origen animal como carnes, huevos o lácteos. Estas personas lo que hacen es adquirir esos nutrientes que necesitan a través de alimentos de origen vegetal. Los nutrientes tienen varias clasificaciones, pero hay dos que son muy importantes. La primera es en esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que nuestro cuerpo necesita que ingiramos con la alimentación porque no los puede producir por sí mismo. Y acá se encuentran algunos aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Y después tenemos los no esenciales, que nuestro organismo los puede producir a partir de los nutrientes esenciales. O sea que no hace falta que los consumamos de manera directa a través de la alimentación. Estos pueden tener tanto un efecto negativo como un efecto positivo, como es en el caso de la fibra, que lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos la otra clasificación, que es según el tamaño y la cantidad que necesitamos consumir. Acá por un lado vamos a tener los macronutrientes, que son grandes y los necesitamos consumir en grandes cantidades, por eso se miden en gramos, y los micronutrientes que por el contrario son más chiquitos y los necesitamos consumir en menor cantidad, por eso se miden en miligramos o en microgramos. Y esto no significa que sean menos importantes. Es más, vamos a empezar por estos nutrientes y después vemos los macronutrientes. Dentro de la categoría de micronutrientes podemos encontrar las vitaminas y los minerales. Las vitaminas son moléculas orgánicas que a su vez se pueden clasificar en hidrosolubles si se disuelven en agua o en liposolubles si se disuelven en grasas o lípidos. ¿Y para qué te sirve esto? Bueno, yo creo que es importante para que tengas en cuenta que si te vas a suplementar con vitaminas liposolubles, que son la A, D, E y K, tengas en cuenta de hacerlo bajo la supervisión de un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque nos puede causar toxicidad. Esto quiere decir que nos puede hacer igual de mal tenerlas muy por encima o muy por debajo de los niveles recomendados. Empezamos con las vitaminas liposolubles. La vitamina A es muy importante para la formación de tejidos, por eso la vas a ver en muchas cremas que se usan para la piel. Y además es importante para la vista, para el desarrollo del feto, entre otras cosas. ¿Dónde la vamos a encontrar? Principalmente en hígado, huevos, lácteos enteros, pescados grasos, vegetales verdes o naranjas, frutas amarillas y algunas hortalizas rojas como el tomate y el morrón. Después tenemos la vitamina D, una vitamina muy polémica hoy en día, porque además de ser la más importante de todas porque tiene función de hormona, una gran parte de la población, en la cual me incluyo, tenemos deficiencia o insuficiencia de esa vitamina. Y esto, a largo plazo, nos puede traer problemas en los huesos porque se encarga del metabolismo del calcio y además nos puede traer problemas en el sistema inmunológico, que es el que nos defiende de las enfermedades. La vitamina E es un antioxidante, regulador genético, nos ayuda a controlar las glucemias y tiene varias funciones más. La podemos encontrar tanto en aceite de girasol como de maíz y también en frutos secos, cereales integrales, huevo, brócoli y tomate. Después tenemos la vitamina K, que la podemos encontrar en hojas verdes, tomate, legumbres y además en el aceite de oliva. Esta cumple funciones muy importantes como participar de la coagulación sanguínea. Esto quiere decir que si la tenés deficiente puede ser que tengas sangrados más abundantes o que te aparezcan moretones sin ni siquiera haberte golpeado. Y además participa en la formación de los huesos y en la regulación de las células. Después tenemos las vitaminas hidrosolubles, que son las del complejo B y la C. Las del complejo B son 9 vitaminas, todas con funciones y alimentos fuente diferentes, que no voy a poder explicar en este video porque si no el video duraría una hora. Pero sí es importante que tanto el déficit de B9 como de B12 nos pueden causar anemia.
que es la falta de glóbulos rojos que nos causa cansancio, palidez, entre otros varios síntomas. La vitamina B12 requeriría un video aparte, pero junto con la vitamina D son vitaminas que están muy deficientes en la población, principalmente en personas con gastritis. Por esto es muy importante que te asegures que tus niveles de B12 en sangre sean mayores a 400 y los de homocisteína menores a 9. Estos valores cambiaron hace poco y varios laboratorios y médicos lo tienen desactualizado. Y por último, la vitamina C es un importante antioxidante que participa en el metabolismo del hierro. Esta la encontramos principalmente en cítricos, brócoli y morrón crudo. Listo con las vitaminas, pasamos a los minerales. Los minerales son moléculas inorgánicas que vamos a encontrar en suelos y en agua, y a partir de ahí pasan a los alimentos. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día se encuentran cada vez en menor cantidad. Y acá en este video no te voy a poder explicar todos los minerales porque son aproximadamente 20, pero sí te voy a dar unas pautas generales que te pueden servir. Respecto al sodio, es muy fácil pasarse de la recomendación si nosotros consumimos muchos productos ultraprocesados o si le agregamos demasiada sal a las comidas. Mucho cuidado si le agregas sal antes de probar la comida. Esto quiere decir que tu paladar se acostumbró demasiado. Es mucho mejor incursionar en el mundo de los condimentos para no tener que usar demasiada sal. Y aprovecho que estoy hablando de la sal para hablarles del yodo. La sal tiene que estar iodada por ley y te aparece así en el paquete. Tené mucho cuidado con la sal del Himalaya y las sales marinas que no lo están, porque es la única fuente de yodo que tenemos en nuestra alimentación. El calcio lo podemos encontrar en semillas de sésamo, brócoli, kale, lácteos y varios alimentos fortificados, pero es muy importante que tengas cuidado con los antinutrientes, que no permitas que absorba de manera correcta este mineral que forma parte de nuestros huesos. Y llegamos al último micronutriente del que les voy a hablar en este video, el hierro. El hierro lo podemos encontrar tanto en alimentos de origen animal como el huevo y las carnes, principalmente la roja, y en alimentos de origen vegetal como las legumbres, la espinaca o la quinoa. Las fuentes de origen vegetal de este nutriente se absorben en menor cantidad, por eso hay que tener en cuenta tanto los facilitadores, que son la vitamina A y C, como los tan odiados inhibidores, que ya sabes, video próximamente en el canal. Ahora pasamos a los macronutrientes, que son hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Estos nos aportan una determinada cantidad de energía. Tanto hidratos de carbono como proteínas nos aportan 4 kilocalorías por gramo de nutriente y los lípidos nos aportan 9. Pero atención acá, que esto es un poco más complicado, pero es muy importante que lo entiendas. Míralo las veces que haga falta. Si nosotros consumimos 10 gramos de azúcar, que el 100% de su composición química son hidratos de carbono, o sea, solo tiene hidratos de carbono, vamos a estar aportando 40 calorías. Y si nosotros consumimos 10 gramos de aceite, que el 100% de su composición química son lípidos, vamos a estar aportando 90 calorías. Y hasta acá más o menos sencillo, pero la mayoría de los alimentos tienen más de un nutriente en su composición química. Por ejemplo, si agarramos las nueces, que tienen 13% de hidratos de carbono, 14% de proteínas y 67% de lípidos, y nosotros hacemos las cuentas, nos quiere decir que 100 gramos de nueces nos van a aportar 710 kilocalorías. Si no se entendió algo, igualmente podés dejarme tus dudas en los comentarios o por mensaje de Instagram. Ahora sí, detallemos cada macronutriente. Los hidratos de carbono o carbohidratos son la fuente de energía por excelencia de nuestro organismo. Esto quiere decir que si nosotros tenemos hidratos de carbono, proteínas y lípidos, nuestro organismo va a elegir primero los hidratos de carbono para darle energía a los órganos. Algunos alimentos fuente de este nutriente son azúcar, arroz, fideos, galletitas, gaseosas, legumbres, cereales integrales. Hay muchísimos. Pero ahora bien, no todos nos aportan hidratos de carbono de la misma manera. Acá es donde podemos diferenciar hidratos de carbono simples de hidratos de carbono complejos. Los simples son los que se absorben más rápido y pueden llegar a tener un efecto perjudicial en la salud si se consumen en grandes cantidades, como es el caso de los azúcares o productos azucarados o de los productos refinados como el arroz blanco o los fideos blancos. Por otra parte, los alimentos que aportan hidratos de carbono complejos tienen un componente muy importante que puede tener un efecto muy positivo en la salud, que es la fibra.
La fibra es una parte del alimento que nosotros no vamos a poder absorber, pero sí va a tener muchas funciones importantes en nuestro organismo. Esta la vamos a encontrar en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y muchos otros alimentos. Las proteínas son el nutriente más importante de todos. Esta palabra, proteína, proviene del griego y significa yo primero. Y no es porque tenga el ego re grande ni nada así, sino porque literalmente está en todos lados. Las proteínas son como el ladrillo de una casa que van a formar el músculo, las enzimas, las hormonas y un recontralargo, etc. Están literalmente en todos los procesos de nuestro organismo. A estas proteínas nos las podemos imaginar como cadenas muy largas, pero que no tienen todos los eslabones iguales, sino que cada eslabón tiene una función y forma particular. Estos eslabones son los aminoácidos. Hay muchísimos, aunque en nutrición vemos principalmente 20. Estos se clasifican en esenciales y no esenciales. Y si estuviste atenta o atento al video, ya vas a saber qué significa. Los esenciales los tenemos que aportar sí o sí a través de la alimentación y los no esenciales no hace falta. Ahora bien, ¿cuáles son los principales alimentos fuente de las proteínas? Tenemos las carnes, el huevo y las tan infravaloradas legumbres y sus derivados. Y por último tenemos los lípidos o grasas, que son una fuente concentrada de energía. Esto quiere decir que la podemos usar como fuente secundaria de energía si no consumimos hidratos de carbono o como almacenamiento de esta energía. Además, tiene otras funciones muy importantes como proteger órganos, regular hormonas y permitir la absorción de las vitaminas liposolubles que ya vimos antes. De la misma manera que pasa con las proteínas, los lípidos tienen su unidad básica, que son los ácidos grasos, y estos también se pueden clasificar en esenciales o no esenciales. Los ácidos grasos esenciales son dos. Por un lado tenemos el omega 3, que lo vamos a encontrar en pescados grasos como el salmón, el atún o la caballa, entre varios otros. Después tenemos semillas como la de lino y la de chía, eso sí, siempre tienen que estar recién molidas y bien molidas. Y después la podemos encontrar en las nueces. Y por otro lado tenemos el omega 6. El omega 6 lo vamos a encontrar principalmente en aceites vegetales como el de girasol y de maíz, pero lo tenemos que usar en crudo como condimento y no para cocinar como puede ser en una fritura o en un salteado. Y hasta acá llegamos con los nutrientes principales. Pero, ¿qué pasa con el alcohol y el agua? Bueno, el alcohol sabemos que nos aporta bastantes kilocalorías. Nos aporta 7 por cada gramo de alcohol. Y eso sin tener en cuenta la cantidad de efectos negativos que tiene nuestro cuerpo si lo consumimos en exceso. El agua, en cambio, no nos va a aportar calorías, pero sí nos va a aportar micronutrientes. Es más, algunos profesionales de la salud la clasifican como nutriente esencial e incluso como macronutriente por la cantidad elevada que tenemos que consumir. Ahora sí, vamos con la conclusión. Pero antes, te quiero invitar a suscribirte a mi canal y seguirme en mis otras redes sociales si no querés perderte los siguientes videos que voy a subir, donde voy a hablar del peso ideal, si las harinas engordan y si el ayuno te hace bajar de grasa. Ahora sí, ya vimos que tanto micro como macronutrientes son fundamentales para vivir. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, principalmente 3. La primera es que todos los años te hagas análisis de rutina para asegurarte que tus micronutrientes estén en las cantidades adecuadas. La segunda conclusión es que tengas cuidado con esos mensajes extremistas o polarizadores que buscan tanto eliminar como darles propiedades casi mágicas a un nutriente en particular. Por ejemplo, no tenés energía porque no tomás este suplemento, o los carbohidratos engordan. Hoy ya sabemos que estos tipos de mensajes no tienen respaldo científico de calidad. Y por último, no te voy a pedir que seas profesional en el armado de platos, pero como regla general, estaría bueno que tu plato tenga una mitad de verduras variadas, un cuarto de cereales integrales y otro cuarto de algún alimento fuente de proteínas. Y hasta acá el video de hoy. De todo corazón espero que te haya servido y acordate que lo más importante es que apliques todo lo que vayas aprendiendo. Nos vemos en el siguiente video.